A ver, ahí estamos. Otra vez extiendo el saludo de los hermanos que estuvimos por allá, por el norte, un poquito al noreste, en Santa Rosa. Y como les dije, es un hermoso grupo allí. Y esperamos verlos para capacitación bíblica, que será ya prontamente también. Y tendremos el anuncio respectivo al final del culto, si no me equivoco. Uno de los libros que ha impactado mi vida se llama Niño de Paz y era un adolescente todavía estudiando y este libro me impactó muchísimo. Resulta que en esta tribu, en lo que conocemos ahora como Papúa Nueva Guinea se llama este lugar ahora, estaba habitado por tribus que estaban en constante lucha. Y cuando el misionero llegó, su intento obviamente era evangelizarlos. Y tal es así que en todos sus esfuerzos él sentía que no estaba realmente logrando su propósito. Tal es así que un día es que ellos estaban comiendo a los tallarines, esos tallarines que parecen unos caracolcitos, ¿no? Mezclado con queso, que en Norteamérica lo llaman macaroni con queso. Estaban comiendo eso y cuando los de la tribu lo vieron, celebraron, gritaron y no sabía qué había ocurrido. Resulta que cuando vieron que ellos estaban comiendo, ellos pensaban que estaban comiendo cerebro real. ¿Qué pasa? Que la virtud mayor en esa tribu era la traición. Y cuando ellos vieron que estaban comiendo cerebro, se dieron cuenta que de repente ellos ya son como nosotros. Y similarmente cuando llegaron a la historia de Judas, cuando traiciona al Señor Jesús, igualmente celebraron y Don Richardson, que es el misionero, se sintió que él había fracasado como misionero en ese lugar. Y no sabía realmente cómo penetrar, cómo destruir valores que están enteramente opuestos, no solamente a lo que es en el mundo civilizado reconocido como moral o inmoral, sino bíblicamente contrario. Celebraban la traición. La más alta virtud era que tú traiciones a tu amigo, comas su cerebro y cojas su quijada y te lo cuelgas del cuello. Y finalmente se enteró de algo que ocurría entre esas tribus. La manera de tener paz era cuando el hijo de uno de los jefes de la tribu entregaba a su bebé a la otra tribu, hacían un intercambio y mientras ese hijo vivía, había paz en la tribu. Y eso fue el quebrantamiento de un corazón endurecido en medio de esa gente, porque allí vino el Hijo de Dios que es entregado. Y así es como llegó el Evangelio. Les invoco a que lean ese libro, se llama Niño de Paz, escrito por Don Richardson. Tremendo libro. Esta mañana me gustaría que consideremos de que tú y yo estamos aquí porque alguien decidió dar. Estaba meditando en esto durante una semana muy agitada. Estaba mencionando los temas del albergue y no lo dije porque también muchos de los niños estuvieron aquí, pero nos congelaron nuestra cuenta. Y por lo tanto no tenemos acceso a poder utilizar la fluidez económica. Entonces, recurrir ya a una parte externa para poder continuar. Y uno de los hermanos que ora por el albergue me dijo, o sea que la municipalidad no siente el peso moral siquiera para velar por los necesitados. Eso es brutal. La característica de nuestro Dios es que es un Dios de misericordia y de gracia. Y la manera como Él manifiesta esa misericordia y gracia es porque Él decide dar. Y por lo tanto, sus hijos también deben dar.
Hay una reciprocidad de que si Él es el Padre y ve la condición de sus hijos en necesidad, el Padre decide dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Estamos tocando estos temas sobre cómo hacemos iglesia. Y la semana pasada iba a ser el último tema, pero estuve de viaje, así es que comenzamos el tema navideño que tiene que ver con el dar, pero muchas veces es un dar muy individualista, muy egocéntrico. Yo quiero decirles que el dar es un circuito, mis hermanos. Entonces vamos a retomar este último tema que de ninguna manera es tocarlo exhaustivamente, no solamente esto en particular, sino también los otros temas que nos gustaría tocar sobre cómo hacemos iglesia. Hemos visto el liderazgo pluralizado, eso es la manera como hacemos iglesia aquí. Hemos visto el tema de la cena del Señor todos los domingos, primer día de la semana, vemos es un indicio bíblico. También hemos visto el liderazgo masculino como el liderazgo femenino. También hemos visto la disciplina en la asamblea y uno de los últimos temas fue el tema de la cubierta, que sin ser un tema esencial, puede sin embargo demostrar tu esencia de la manera como tú observas ese tema. Y finalmente hoy día quisiera que hablemos sobre el dar en la asamblea. Por favor, pongámonos de pie y vamos a leer 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, vamos a repasar muchos textos esta mañana, pero esto es uno de los referenciales. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahí hay un número de iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Hasta ahí la lectura. Padre Santo, pido que, Señor, nos ayudes a entender este concepto como parte de nuestro entendimiento como hijos tuyos. Y Señor, ayúdanos a confesar nuestra propia debilidad al momento de dar. Señor, no deseamos que ninguno aquí se sienta forzado a nada. Deseamos, Señor, cómo se habrá sentido esa tribu al ver a un pequeño niño que un padre decidió dar, desprenderse y crecer ese niño con medio de ellos y cuidarlo y protegerlo porque de ellos dependía su propia vida. Señor, es muy ilustrativo de lo que tú hiciste por nosotros. Y por ende, Señor, apelo al poder de tu Espíritu que ayude a mis hermanos y me ayude, Señor, a poder compartir estos pensamientos. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Efectivamente, es muy conmovedor la historia del niño de paz, que deberían leerlo toda la historia. Atrévanse a ello. También los libros escritos por Elizabeth Elliot, que mucho tiene que ver. En parte de esos episodios también se menciona a la hermandad aquí, porque saben que Heriberto Elliot era hermano de Jim Elliot. Portales de Esplendor, es un tremendo libro que deberían leerlo. ¿Cuántos estamos leyendo muchos libros, pero ajenos al desafío espiritual y la convicción de ir por la causa de Cristo y dar nuestra propia vida? El dar en la asamblea es el tema de esta mañana. Y cuando hablamos de el dar en cuanto a esta asamblea, ustedes recordarán que escasamente recogemos ofrenda después de este culto. No va a haber una ofrenda después de este culto. ¿Cuándo ha ocurrido el ofrendar? Después de la cena. Y alguien dirá, pero ¿por qué lo hacen después de la cena? Y alguien dice, entonces voy a ir después de la cena. Y muchos tienen ese pensamiento, penoso pensamiento. No se dan cuenta que son aquellos como en la tribu,
que están esperando que el hijo pueda traer paz, porque si no, yo mismo voy a ser violentado, mi propia vida puede acabar. Hermanos, yo quiero desafiarlos al privilegio de dar. No siempre mencionamos esto, pero deseo que tengamos como asamblea el entendimiento de lo que significa el dar. ¿Por qué damos después de la cena? Porque vemos que no todos están aquí. Definitivamente que no. Definitivamente que no. Eso significaría que debería, por eso es que siempre le decimos que deberían, si quieres tener el privilegio de dar, ven a la cena del Señor. Vamos a volver eso al final. Quiero decirles entonces, para entrar a este tema de el por qué hacemos lo que hacemos y el cuánto al dar. ¿Por qué, hermanos, después de la cena del Señor? Lo vamos a retomar eso al final. Quiero decirles que en cuanto a la palabra de Dios, hay solamente dos formas de dar en la Biblia. Uno tiene que ver de una forma obligatoria y el otro es de una manera voluntaria. Solamente esas dos clases de dar existen en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vemos esos dos componentes, obligación y voluntad. La obligación tiene que ver con aquello que nosotros conocemos como el diezmo y la voluntad está asociado al ofrendar. En cuanto al diezmo, alguien dirá que este es el diezmo que pues tratamos de practicar hoy en día. Bueno, yo quiero decirte que el diezmo, si lo vemos a la luz de lo que se practicaba en el Antiguo Testamento, tiene tres partes, por lo menos tres partes. Primero hay un diezmo sagrado. Los únicos que podían recibir el diezmo eran los levitas. Ellos eran los únicos. Ellos vivían de los diezmos. Y por lo tanto Dios, cuando no les dio a ellos heredad en la tierra, Él instituyó el sistema del diezmo. Y era una obligación de sus hermanos proveer para que este sistema ritual, ellos estaban encargados del templo. Y por lo tanto, para que ellos mismos subsistan, la mayor parte del diezmo iba para sostener a esta tribu de los levitas que estaban encargados del tema sagrado, el sistema ritual religioso de la nación de Israel. También el diezmo, existía un diezmo de las festividades. Eso tenía que ver para poder hacer las fiestas patronales. Hoy en día existen, ¿no?, en nuestro país múltiples. Es más, cada día del año, de acuerdo al almanaque, está asignado un santo. Y si ustedes van regados por todo nuestro país, cada pueblo tiene una asignación a un santo patrón. Y dependiendo cómo se organizan los lugareños, pues hacen una fiesta, pequeña fiesta, gran fiesta o no fiesta. En el Antiguo Testamento, el Señor había instituido fiestas. Y para que esas fiestas ocurran, debería existir el diezmo. Entonces, eso es otro diezmo. Tenemos el diezmo levítico o el diezmo sagrado. Y esto también nos lleva al diezmo de las festividades. Y aquí estoy resumiendo, hermanos. Si ustedes quieren copiar versículos asociados a ello, el diezmo levítico está en Números 18, 21 al 24. Entre otros pasajes. El diezmo de las festividades está en Deuteronomio 12, versículos del 5 al 7. Pero hay otro diezmo y eso se llama el diezmo para los pobres. Y esto sí quiero leerlo, porque el diezmo para los pobres, aquí es una tercera parte ya. Recuerden, la parte obligatoria se referiría al diezmo, pero aquí hay tres categorías. Un diezmo sagrado que se daba a los levitas. Hay otro diezmo de las festividades para organizarse y el otro diezmo tiene que ver con el diezmo para los pobres. Y en Deuteronomio 14, 28 al 29 dice lo siguiente:
al fin de cada 3 años sacarás el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiese en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En otras palabras, si correspondería cada 3 años a sacar un diezmo, significaría que por lo menos por años equivalía a un 3%. Si sumamos esos 3, diríamos que cada ciudadano judío, israelita, no daba simplemente el diezmo del 10%, sino más o menos ¿cuánto? 23% más o menos. 23.3% si queríamos ser un poquito más exactos. Y no era usualmente monetario, porque esto era una sociedad agrícola. Tenía que ser de lo que producía la tierra. Eso es obligatorio. Con razón que cuando llegamos a Malaquías, el Señor dice, ustedes me han robado. Y la gente dice, ¿pero en qué te hemos robado, Señor? En sus diezmos y ofrendas. Eso era obligación del pueblo de Dios. Ellos eran una teocracia y como teocracia tenían que sostener el sistema. Pero también tenemos la otra parte, que es el tema de las ofrendas. Entonces la Biblia enseña la obligación del diezmo, pero la otra parte, la contraparte, es la parte voluntaria. En esta parte, cada uno daba conforme se proponía en su corazón. No había un porcentaje mandatorio aquí. No había un porcentaje mandatorio. Por eso es que nosotros podemos leer en Éxodo 25, versículos del 1 al 3, lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre. Y luego en 1 de Crónicas 29, versículos 8 y 9 dice lo siguiente, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Ahí lo tienen. Obligación, voluntad. Son dos de las maneras como vemos que se da en la Biblia y particularmente en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar como creyentes en cuanto al dar en la asamblea entonces? Primero debes considerar que nosotros no somos Israel. Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. Israel es una teocracia. La iglesia funciona en un mundo que no es teocrático. No hay teocracia en este mundo. Aunque los islamistas tratan de imponer sus formas. Pero en cuanto al pueblo de Dios, está dentro de autoridades que no claman a Jehová Dios como su Señor. La iglesia, por lo tanto, esa es una institución separada, muy distinta a lo que era Israel. Ellos clamaban estar bajo la autoridad directa de Dios por medio del sistema sacerdotal. Por lo tanto, claramente podemos decir que el diezmo no es competencia de la iglesia de Dios. No es competencia de la iglesia de Dios. Sí es una descripción de lo que era. Los judíos hoy en día no están dando diezmo porque el templo ha sido destruido. Si el templo existiera, ellos deberían dar el diezmo, pero no lo hacen. Desde la vez que el templo fue destruido. Por lo tanto, notamos entonces que el tema del diezmo es una descripción, pero ya no una prescripción, algo que nosotros debemos cumplir. Lo que sí vemos en el Nuevo Testamento es que el dar está asociado a la obra del Señor Jesucristo.
Pero alguien dirá por ahí, pero hermano, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento en el cual se menciona el diezmo. Eso está en Mateo 22, versículos 15 y 22. En ese contexto se dice al César lo que es del César, cuando el Señor Jesucristo mismo dice ello. Y en Romanos vemos cuando dice, sométanse todos a las autoridades puestas por el Señor. Estas dos menciones al diezmo están sujetas como obligaciones a pagar impuestos al Estado de la misma manera como Israel pagaba impuestos que lo llamaban diezmos. En otras palabras, está hablando estos dos textos que los acabo de mencionar, Mateo 22 y Romanos 13, están sujetos a la observación propia del diezmo como un sistema de obligación. Lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es lo siguiente. En estos textos, en 1 Corintios 16, y vamos a ver también 2 Corintios capítulos 8 y 9, y vamos a repasar nada más. Espero que ustedes abran su Biblia en 2 Corintios capítulo 8, y vamos ahí siguiendo la secuencia. ¿Okay? Vemos que lo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, por excelencia, siempre se repite este principio. De que nosotros debemos y estamos desafiados al haber recibido el Espíritu de Cristo que levantó a nuestro Señor de los muertos. Ese Espíritu nos obliga, nos manda a tener la mente de Cristo. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 2, en el versículo 5, haya pues en ustedes ese mismo sentir. Froneo, esa palabra allí tiene que ver con la mente. Hay en ustedes esa mentalidad que hubo también en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Él se dio. El creyente está llamado a tener la mente de Cristo en cuanto a las observaciones de agradar a Dios, y entre ello es su vida en cuanto al dar, a su ofrendar. No hay mención del diezmo, más bien se menciona la obra de Cristo de que debe ser el referente. Segunda de Corintios capítulo 8 en el versículo 1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estas iglesias de Macedonia serían las iglesias de los filipenses, los tesalonicenses y también una iglesita de los bereanos. Por lo menos hay 3 iglesitas allí a las que se estaría refiriendo estas iglesias en la zona de Macedonia. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, por favor, permíteme dar. Eso es lo que están diciendo ellos. Y Pablo le decía, pero ¿no sabes lo que les está ocurriendo a ustedes? ¿Te das cuenta de tu situación? Eso lo vamos a ver. Fíjense cómo ellos dicen que ellos consideraron, permítenos, por favor, concédanos este privilegio de ofrendar, hermano. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Capítulo 9, versículo 1, unos cuantos versículos. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Está hablando los corintios que deberían tener el mismo sentir de lo que tuvieron los que están en la región de Macedonia. Versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte,
para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta vuestra confianza. Fíjense, hay un patrón que Pablo desea que las iglesias entretengan, practiquen. Eso está ocurriendo en un circuito de iglesias. Pablo está diciendo que ustedes deben hacer eso. Y si no lo están haciendo, hasta quizás si un hermano viene, se van a sentir avergonzados que ustedes no observan a lo que es del Señor. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo deseo tener la mente de Cristo para dar. Y les confieso, hermanos, que sigo orando al Señor por ello. Y es lo que deseo volcar a ustedes, es lo que acabamos de leer. La característica del Hijo de Dios que va a entrar en una adoración con su Señor es garantizada si tú tienes la mente de Cristo. Y vemos aquí por lo menos 10 características y vamos a ir rapidito porque de verdad a veces el material es extenso, me sobra el material. Por eso algunos dicen, pucha, el hermano va a predicar, ya se nos fue la hora y es profunda, es rico, es excelente la palabra de Dios. No me canso de estudiarla y ruego que no nos cansemos. Esto es la instrucción, esto es la información que vale la pena. No nos quejamos que estamos 3 horas mirando una película, ¿no es así? Y para sentarnos una horita por lo menos. Ay, el hermano va a predicar, uno a lo mejor no vengo ese día. Me gusta el hermano que predica 20 minutos. Y no está mal, 20 minutos también. De repente debo orar al Señor que me reparta en 20 minutos mi prédica. No estoy diciendo que no se puede, pero es mucho la palabra de Dios. Y quiero aquí, aquí estoy dando retazos de lo que podemos nosotros considerar. Quisiera, hermanos, como dice aquí en el versículo 1 del capítulo 8, 2 de Corintios, dice, asimismo, hermanos, la misma característica. Esto es un llamado para los creyentes. Si tú nos visitas esta mañana y el Señor Jesucristo no es tu Señor y Salvador, ¿cómo lo haces tu Señor y Salvador? Invócale. Dice, el que confesare que Jesucristo es el Señor. Confiésale que Él es tu Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Él viene y pone su espíritu en ti. Y eso nos hace hermanos. Si tú no tienes esa confesión de fe, si tú no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, te invito a que lo hagas. El dar es para los creyentes. El dar es para la hermandad. Lo mismo que dijimos en cuanto a la disciplina. Entonces, al mencionar esto, Pablo dice, asimismo, hermanos. Primero dice, si vas a tener la mente de Dios para dar, tienes que considerar que tienes que tener una mente que sacrifica. Es una mente sacrificial. Fíjense lo que dice ahí. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, dice, que en grande prueba de tribulación. ¿Saben qué estaba ocurriendo en Macedonia? No eran hermanos ricos. No eran hermanos que tenían grandes cuentas en el banco, grandes posesiones de terreno. No eran latifundistas, no eran hacendados. Cuando ellos se escucharon de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén había una hambruna tremenda. Pero sin embargo, los hermanos de Macedonia también tenían una pobreza. Y dice aquí que es una gran pobreza. Eso es el gran ejemplo
el cual Pablo toma aquí. Y resalta que la mente de los hermanos en Macedonia es una mente de sacrificio. El que va a dar de acuerdo a la mente de Dios es una mente sacrificial. ¿Qué significa dar sacrificialmente? Y voy a, como dije, tratar de ir rapidito aquí. Quiero decirles que una mente sacrificial es más o menos de esta manera. Si no te duele, no es sacrificio. Si no te duele, no es sacrificio. Pero vamos a sanar y vamos a ser más fuertes. Segundo, si no te crea inconveniencia, no es sacrificial. Si no te crea inconveniencia, no es sacrificial. Eso es una gran lección que estamos aprendiendo con mis hijos, vez tras vez. De muchos contextos, de muchos lugares. A veces, aún los que das, usualmente no parecen apreciar lo que tú das. Y encima de ello, hay mucha inconveniencia que puedes causar en tu propia vida. Y por lo tanto, alguno dice, Señor, mejor no doy. Lo importante es lo que tú estás haciendo. La mente sacrificial, el que va a dar sacrificadamente, recuerda que si le duele es porque posiblemente está teniendo esa mente de sacrificio. Claro, se puede cambiar el sistema y pensar que uno está con dolor por su pecado. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de alguien que quiere agradar a Dios y quiere dar conforme la mente de Dios. Entonces va a recordar de que si no le duele, no es sacrificio. Si no te crea inconveniencia, no es sacrificio. Y tercero, si no te hace mirar a Dios por la solución a tu necesidad, entonces no es sacrificio. Eso es lo que vemos con los macedonios. En medio de su pobreza ellos dirían, ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, me pongo en tus manos. Y el mejor lugar para estar en nuestra vida es cuando solamente tenemos la mano de Dios en la cual podemos posar. No en tu banco, no en tu casa, no en tu carro, no en tus familiares, no en tu hijo, no en tu esposo, sino solamente las manos de Dios. Y eso es la gran lección que nosotros vemos aquí de los macedonios. Tremenda lección. Entonces la mente que va a dar de acuerdo a la mente de Dios es una mente sacrificial. Sacrificialmente. Número 2. Quiero decirles que la mente que tiene la mente de Dios es una mente espontánea, o sea, espontáneamente. Fíjense lo que dice versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y en el versículo 4 otra vez, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos hermanos dieron cuando la necesidad se presentó de manera inesperada. Ellos no sabían. Podemos decir que muchos no sabían. Pero cuando se enteran, ellos dicen, cierto, soy pobre, pero ellos no tienen que comer, están que se mueren de hambre. En mi pobreza el Señor va a proveer. Puedo aún exprimir algo aquí para compartir sacrificio y se enteran de la noticia y están dispuestos a dar. ¿Sabes que cuando hay un accidente, más que seguro, es una oportunidad de dar? Porque el accidente no es planificado. Sabes que cuando hay una muerte, más que seguro, es una oportunidad de intervenir porque la muerte no se planifica, a no ser que sea lo que están haciendo los países desarrollados hoy en día, supuestamente desarrollados, la eutanasia, ¿no? Si hay accidentes, si hay muertes, si hay catástrofe, más que seguro es una hora, es tiempo de dar espontáneamente. Si hay enfermedades, más que seguro es hora de ver a los hermanos para ayudarlos de manera espontánea.
si hay despidos, más que seguro es oportunidad para el cuerpo flexione sus músculos de dar por causa del cuerpo. Dar espontáneamente. Los hermanos se enteraron, vieron la necesidad y dieron. La otra observación, vemos que el dar también tiene que ver de una manera espiritual. O sea, para dar conforme a la voluntad de Dios, necesitamos una mente espiritual. Debemos dar espiritualmente. Dice que se entregaron a Dios en el versículo 5. El dar con el Señor, el estar sintonizados con Dios, automáticamente sensibiliza a la persona a dar. Y dar conforme le agrada a Dios. Ahora, uno puede dar en la carne, ¿sí? Yo podría decir que muchos de nosotros a veces carnalmente estamos dando. Por ejemplo, Ananías y Zafira dieron y mucho y carnalmente. Los fariseos dieron también carnalmente. Pero el orden en el cual el Señor pone a sus hijos es que son movidos principalmente por el espíritu que llevamos como hijos de Dios, y por lo tanto eso nos alinea con Él. Y si estoy pretendiendo ser carnal, el espíritu te va a ordenar. Si estoy pretendiendo ser carnal con mi motivación, el espíritu te va a ordenar. Por lo tanto, si uno no está dando espiritualmente, automáticamente estamos siendo carnales al dar. Ellos primero se entregan a Dios y por lo tanto ven lo que es la necesidad. Por eso dice ahí, se dieron primeramente al Señor. El que da carnalmente necesariamente va a pensar en el yo y luego en Dios. No lo va a decir, pero el Señor conoce su corazón. Ese es el orden del dar carnalmente. Empieza con el yo y luego se traduce a Dios, supuestamente. Y escuchamos eso muy comúnmente. Cuando sea viejo, cuando esté cansado o cuando ya esté casado, cuando ya logre lo que desee, ahí recién le voy a dar al Señor. Son pensamientos carnales. Cuando yo alcance mis sueños. ¿Cuál es el orden ahí? No es un orden espiritual, es un orden carnal. Es un orden carnal. Y Dios desea que tú y yo seamos movidos por su espíritu. Y su espíritu no te va. ¿Aún siguen conmigo, hermanos? Bien, ok. Fíjense lo que dice Romanos 8, el pasaje por excelencia que hace una división entre el espíritu y la carne. Dice Pablo lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, para dar de acuerdo a la mente de Dios, uno es movido por su propio espíritu. Si no lo es así, tiene la carne que va a intentar sobreponerse al espíritu. Y estos hermanos en Macedonia, estos hermanos en Corinto están desafiados a tener esa mente. Para que tú y yo podamos dar conforme al corazón de Dios, tenemos que tener una temple de sacrificio. Tenemos que dar espontáneamente y también debemos dar de una manera espiritual. El espíritu
examina nuestro deseo de dar y el por qué lo damos. Siguientemente, y esto es saliéndonos de estos versículos, pero necesariamente debo ponerlo ahí, la mente secreta, diría más bien secretamente. ¿Por qué? ¿De qué manera? Déjenme explicarlo. Dice en Mateo 6, versículos 3 y 4, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. El corazón espiritual, el que quiere dar conforme a la mente de Dios, es una mente sacrificada, sacrificial. Es una mente espontánea, es una mente espiritual, pero también es una mente que trata de evitar hacer alarde de lo que está haciendo. Es por la enseñanza de nuestro Señor que guardamos esta observación. Hoy en día es fácil descubrir por qué, porque estamos todos, a no ser que alguno no tenga celular, no tenga una cuenta asociada a la internet o a un correo electrónico, pero eso ya es escaso. Es bien difícil guardar secretos hoy en día. Por eso a mis hermanos les digo, y a aquellos que estamos luchando, y esto lo digo porque la mayoría de hombres luchamos con el tema de la pornografía. Y no quiero decir, oh, ustedes luchan con ello. Todos luchamos con esto. Cualquiera sea tu lucha, si tú tienes un Google y haces una búsqueda, todas esas búsquedas están ahí desde el primer día que te lo pusiste a buscar. Nunca se evita, nunca se pierde, nunca se borra. Y más te vale la clase de búsqueda que tienes. Cuando le digo a mis hijos, ven y chequea mi laptop, es precisamente por ello. Puedes abrir mi celular, ve y ve qué búsquedas he hecho. No se pierden, hermanos. Ahora aquí, entonces cuando uno hace algo, uno puede pensar, ¿están ahí, hermanos? ¿Todavía están conmigo? Ok, bien, vamos a continuar. Allá Marcela ha levantado la mano, ella está despierta. Bien, entonces, fíjense que si bien es cierto, el Señor pide que nosotros hagamos las cosas en secreto, sobre todo cuando damos. Alguien puede decir, pero es hasta imposible hoy en día con la tecnología. Usualmente llega la gente a saber lo que hago. Puede sí, puede que sí. Pero lo que el Señor pide es que, ¿cuál es la motivación de tu corazón? Uno puede hasta excusarse y decir, pero van a saber de todas maneras. No, pero el Señor sabe si realmente eso fue tu intención. De que sepan, mira cuánto ha dado el hermano, ¿no? Y bueno, hoy en día con esto de cuando practican o practicamos, bueno, quiero decir practican porque no practico el diezmo, bueno, ya los digo ahí directamente. Me gustaría, como han visto, es una enseñanza que lo vemos, que es de obligación. Y vemos que en el Nuevo Testamento la intencionalidad es dar con el Espíritu de Cristo. Y si vamos a dar con el Espíritu de Cristo, debemos dar hasta superior al diezmo, mis hermanos. Porque Él dio todo de sí. Creo que podemos discrepar sobre ello en este punto, pero al objetivo al cual estoy tratando de llegar es esto, de que el Señor, cuando invita a dar a sus hijos, nos llama a que lo hagamos secretamente, secretamente. Otra vez, hoy en día las formas de dar ya es hasta difícil que no sepan lo que estás dando. Pero de todas maneras, esfuérzate en dar secretamente. Los macedonios, desconocemos si anotaron su nombre. A propósito, aquí está la donación de los macedonios. A ver, ¿quiénes han dado? Yo no creo que fue así. Yo creo que fue toda una bolsa. Y se presentó y dijeron, esto es de los hermanos en Macedonia, que a propósito son muy pobres, pero han dado. ¿Quiénes son? El Señor sabe. Y el Señor conoce lo que tú das, mi hermano.
Si das mucho, el Señor sabe. Si das generosamente, el Señor sabe. Pero también el Señor sabe si estás dando mezquinamente o si no estás dando. Más bien yo quiero decir que yo pienso que hasta indisciplinadamente muchos en esta congregación no dan. ¿Y saben por qué lo digo? No manejo la administración, lo maneja nuestro hermano Antonio. Así que él sabe más que yo. Sabemos lo que entra por la cantidad de hermanos que somos. Necesitamos mayor disciplina. Más que disciplina es entendimiento de lo que Dios realmente quiere para su pueblo. Debemos dar sacrificadamente, espontáneamente, espiritualmente, secretamente, en el sentido de que no estoy pidiendo que, wow, mira que ya voy a dar. De ninguna manera. El Señor dice, si das con el espíritu secreto, yo lo voy a hacer público y te voy a honrar por ello. ¿No le gustaría tener esa proclama del Señor? Y lo dice, ¿no? Bien, hijo, bien, siervo, bueno y fiel. Esa proclama me gustaría que todos ansiemos tenerlo. La siguiente observación que vemos es, para tener la mente de Dios para dar, debe ser voluntaria. Recuerden que el diezmo es obligatorio. El diezmo es una obligación. Es similar a nuestros impuestos que damos. Y es por ese tema de los impuestos del albergue que la municipalidad nos está ahora estrujando. Los impuestos que nosotros pagamos no es voluntario, es una obligación y si tú no pagas, tú vas a la cárcel. Pero el ofrendar que el Señor da, y por eso es que lamentablemente algunos dicen, verdad, es voluntario, por lo tanto, bajamos la guardia y algunos estamos viviendo en pecado porque no estamos dando. O sea, extremizamos las cosas, triste realidad. Voluntariamente dice ahí, porque, versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, 2 Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Se acuerdan lo que habíamos leído, Éxodo 25:2? Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad. Eso no es el diezmo. En Hechos 20:35 leemos lo siguiente. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordamos la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quieres tú ser más bendecido? ¿Quieres ser tú más dichosa? Da, hermano. Da, mi hermana. Te identificas con el mismo sentir de nuestro Señor, porque de tal manera te amó que dio por ti. ¿Por qué yo no voy a dar si mi Padre ha dado? Es contrario. Examinemos nuestro corazón. Admitamos, Señor, he pecado porque aquí he endurecido mi corazón. Estoy más yo amontonando para mí. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando uno no da voluntariamente, hermanos. Cuando uno no da voluntariamente, ¿sabes qué va a existir en tu corazón? Resentimiento. No debía haber dado. Y ahora no voy a poder ir al torete porque he dado todo en la ofrenda. Va a haber resentimiento. Va a haber también un espíritu calculador. Debía haber guardado para eso. Ya se me fue. También va a haber descontentamiento. Y también va a haber empoderamiento. Y esto ocurre en muchas iglesias. El hermano da, por decir, 1,000 soles. Y cuando llega la hora de hablar cosas de iglesia, pero hermano, yo estoy dando por si acaso 1,000 soles. A ver, no, deberías darle a él, no, deberías ponerlo allá y todo. Y ese
no es el espíritu de dar. Lo que tú das no te empodera a decidir. Cuando uno no da voluntariamente, tenemos espíritus resentidos, calculadores, descontentos y empoderados. Que el Señor nos guarde de esa calidad de dar. Qué bueno es decir, he puesto mi ofrenda en el aljolí, ¿cómo se llama? Y ahora yo salgo, Señor, gracias por permitirme adorarte de esa manera. Tú te encargas del resto. No, pero mira, esos ancianos no saben lo que hacen. Señor, tú sabes qué vas a hacer con esos malos ancianos. Da, mi hermano, voluntariamente. Siguiente. Si vamos a dar de acuerdo a la mente de Dios, debemos dar anticipadamente. ¿Cómo uno puede dar espontáneo, pero anticipadamente? Es que hay una responsabilidad al cual tú y yo estamos llamados. Dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, conforme decidió previamente, diríamos, una forma de entenderlo mejor. Y alguien puede decir, como dice aquí, conforme se propuso en su corazón. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Solamente Dios. Y por lo tanto el hombre puede engañarse a sí mismo. Por eso es que debemos ser espirituales ¿para qué? Para poder filtrar nuestra carnalidad, nuestras motivaciones ajenas a la voluntad de Dios. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios. Si al dar tenemos una disposición sacrificada, espontánea, espiritual, secreta, voluntaria, más que seguro, nuestro corazón va a estar alineado con la manera digna de dar a Dios. De tal manera que lo que yo estoy dando es de agrado a Dios. Pero esto también significa, mis hermanos, que al escudriñar nuestro corazón, recuerda esto. Considera tus responsabilidades familiares. En ello encontraríamos a, un hermano dice, he dado a la iglesia, pero en los estudios universitarios de su hijo no se encarga. Pero he dado, hermano, pero ¿cuál es tu responsabilidad familiar? Puedo decir, me escudo en el Señor que estoy dando y no pago la pensión de mis hijos. ¿Y qué testimonio damos? Considera tus responsabilidades familiares, paga tus obligaciones. ¿Qué pensarán de mí que estoy dando en la iglesia, pero soy un desubicado, indisciplinado en cuanto a mis responsabilidades familiares? Considera tus responsabilidades mensuales. Responsabilidades mensuales, agua, luz y todo lo demás. Son responsabilidades que debemos considerar. Esto es el escrutinio de nuestro corazón. ¿Qué testimonio tendré? ¿Qué pensarán de mi Dios si no estoy cumpliendo con mis responsabilidades familiares? Ni siquiera mis responsabilidades mensuales, pero también considera a tu prójimo, tus hermanos, tus vecinos. No solamente tu familia inmediata, ve a tus hermanos. No solo los hermanos en la fe, hay un circuito inmediato. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos alrededor, mi vecindad. Debemos estar atentos a ellos. Cada domingo debo estar preparado. Ya ven, por lo tanto, que cuando venimos a dar y de pronto el hermano agarra su billetera y ahí empieza a hacer un conteo y después dice, ¿tienes vuelto, hermano, por favor? Y aseguro, no se ha preparado. No se ha preparado. Lo que debería ocurrir es, viene el hermano, tú das y no estás que lo cuentes. Ya sabes cuánto, ya sabes, ya te has preparado, has considerado tus responsabilidades familiares, mensuales, has considerado el prójimo y ahora eso es lo que doy. Eso es preparación. Por lo tanto, no voy a dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos dar sacrificialmente, espontáneamente, espiritualmente, secretamente, voluntariamente, anticipadamente y también debemos dar desinteresadamente, porque dice no por necesidad.
Y esa palabra para necesidad significa necesidades de circunstancias. Cuando uno está en un apuro, de pronto se siente en un apuro y viene la oportunidad de dar, y para que no pase vergüenza va a sacar de su bolsillo. Ya hay muchos que llegan a algunas iglesias y de pronto pasan ahí la bolsita para ofrendar y todo el mundo está dando. Y sobre todo si está templado y la chica dice, uy, va a pensar que soy chungo. Y ya a la fuerza le saca y le ponen la bolsa. ¿Cuál ha sido su necesidad? ¿Cuál es su interés? Aparentar que él también es generoso y quiere dar. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es tu necesidad? No debe haber interés. No podemos dar por necesidad, dice aquí. Eso significa que debemos dar desinteresadamente. O sea, no hay una coacción, tú no estás obligado a hacerlo. Otros están dando, mejor doy para no lucir mal, para no pasar vergüenza. ¿Y qué aquellos que se sienten coaccionados por el deseo material? Aquellos que desean que el Señor les devuelva el 100%. Esa famosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Tienes que poner semilla para que el Señor te devuelva el doble, el triple o mucho más. Debemos dar sin motivaciones de esa naturaleza. Y prontamente lo veremos para ir ya concluyendo. Lamentables motivaciones para dar son las siguientes, entre muchas. Ganar el favor de Dios. Hermanos, no demos porque estamos buscando la bendición de Dios. Hay que dar porque ya hemos sido bendecidos. Y definitivamente tu obediencia te va a hacer prosperar. Pero yo no estoy dando porque quiero recibir más. Pero el Señor dice ahí, vamos a verlo. No damos para ganar el favor de Dios. Y hemos sido inmensamente bendecidos. Hemos sido puestos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No damos para obligar a Dios. Con esta idea de plantar 10 para que el Señor te dé 100. Da 100 para que el Señor te dé 1000. Esa mentalidad de lo que le conocen como la teología de la prosperidad. Esa mentalidad, mis hermanos, solo revela el interés personal del que está dando. Y eso muchas veces tiene un espíritu que esconde el materialismo, el humanismo, el sensualismo. Quiere amasar para sí. Debemos desechar todos los ismos asociados al dar. Recuerda también esto, que es posible dar por codicia en lugar de dar por generosidad. Y hay muchos que están metidos en esa doctrina porque quieren ganársela fácilmente y están tratando de torcer el puño de Dios para que suelte bendición sobre ellos. Y otra forma mala de querer dar por necesidades, impresionar a otros. Dios no está interesado. Dios no está interesado en cuánto das, sino cómo das y por qué das. Escudriña tu corazón. Damos sacrificialmente, espontáneamente, espiritualmente, secretamente, voluntariamente, anticipadamente, desinteresadamente, y también damos alegremente, porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta, mis hermanos, es una gran afirmación de aceptación y agrado. ¿Saben por qué? Porque aquí es donde coincidimos con el corazón de Dios. Ustedes que son padres, ¿se enojan cuando sus hijos le obedecen? ¿Cuántos se enojan cuando sus hijos le obedecen? Obedecen. ¿Cuántos se enojan cuando sus hijos obedecen? ¿Se enoja cuando su hijo obedece? No. No hay padre que se enoje cuando su hijo le obedece. Fíjense lo que dice el Señor en medio de su ministerio público. Dios Padre dice de él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más adelante dice,
he glorificado tu nombre. Dios Padre dice sobre Dios Hijo que glorificó su nombre. Y Padre, Dios Padre afirma, y volveré a hacerlo otra vez. Desde un comienzo, la disposición de Dios Hijo es agradar al Padre, y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Al finalizar su ministerio, Dios Padre dice, he glorificado tu nombre, Hijo, y lo volveré a hacer. Y en medio de ello, como un sándwich, otra vez el Padre dice, y esto está en Mateo 17:5, este es mi Hijo, y a todos ustedes, escúchenlo. En otras palabras, mis amados hermanos, había una alegría en el corazón de Cristo cuando pensaba en la sonrisa del Padre. Y estoy, cierto, humanizando aquí a Dios Padre, que es Espíritu. Pero Dios Padre de esa afirmación categórica sobre Dios Hijo en cuanto a su manera de obedecer. Y Dios desea que sus hijos también traigamos esa sonrisa a Dios Padre por medio de nuestra obediencia. Alegremente demos al Señor. Un dador alegre tiene un solo objetivo: hacer feliz al Padre Celestial. Un dador alegre, cuando está motivado por el agradar a su Padre, va a dar con ganas. Yo agradezco a mis hijitos aquí cuando obedecen con ganas. Hay hijos que obedecen, pero te ponen una mueca, ¿no? Te dan unas miradazas que ya si podrían, te lo harían. Pero qué bueno es cuando reciben la instrucción y lo hacen con una sonrisa. ¡Wow! Mis amados hermanos, trae alegría al Señor por medio de tu dar. Haz sonreír a tu Padre Celestial por la manera como obedeces. Ya vamos llegando al final. Número 9, la manera de dar teniendo la mente de Dios es una mente generosa. Dice, por esto digo, versículo 6 del capítulo 9, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Saben? Esto no es la receta para hacerse rico materialmente. ¿Saben por qué? Porque solamente sería posible que, si eso fuera cierto, de que solamente los ricos pueden ser bendecidos por su capacidad de dar, entonces ellos serían los únicos que podrían dar de esta manera generosa. Pero no es esto, no es una receta para hacerse rico materialmente. Más bien es la receta para maximizar lo que tenemos bendiciendo a otros. Es la manera de maximizar lo que tenemos bendiciendo a otros. Y el Señor nos bendecirá en retorno. ¿De qué manera? Él proveerá nuestras necesidades. Hay que ser generosos. ¿Recuerdan a Bernabé? ¿Qué hizo? Vendió su casa. Muchos somos generosos con lo que queremos. Muchos somos generosos con lo que queremos. Por eso nos endeudamos, porque queremos más. Y empezamos a cranear. Yo creo que el micro se fue otra vez. ¿Está? ¿Hay audio? Ok, bien. Vamos a ir culminando. Muchos somos generosos para nosotros mismos, por eso nos endeudamos, porque tratamos de verlas para conseguir cosas. Bueno, a veces nos endeudamos por necesidad, las deudas no son necesariamente malas, pero tratemos de evitarlo. Pero lo que quiero decir es que a veces tratamos de vivir más allá de nuestras posibilidades. Tratamos de vivir más allá de nuestras posibilidades, más bien debemos intentar dar más allá de nuestras posibilidades. No vivir más allá de nuestras posibilidades, sino más bien intentar dar más allá de nuestras posibilidades. Eso es la gran lección. Conozco a un hermano que vivía con el 80%, del 100%, el 80% él lo daba al pueblo de Dios y con el 20% él vivía. Él era un jubilado que sirvió en la guerra con Corea. Gran lección.
Finalmente, y con esto concluimos, aquí voy a poner una palabra. La conclusión es esta, mis hermanos. ¿Saben por qué damos después de la cena del Señor? Damos después de la cena del Señor porque allí es donde estamos dispuestos a adorarle por lo que Él ha hecho. Y si seguimos estas observaciones, más que seguro vamos a dar en el blanco. ¿Quiénes vienen a la iglesia sin la intención de adorar? Si no has venido a adorar, no vengas a la iglesia. Aquí hemos venido a adorar al Señor y parte de esa adoración es que vamos a dar. Y somos, por lo tanto, adorantes en nuestra forma de dar. El mismo Señor Jesucristo dice, Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenía mucho más aquí, pero debemos culminar. Culmino con esto. ¿Qué hacemos por aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable? ¿Qué hacemos por aquel que nos ha sacado de la muerte y nos ha dado la vida eterna? ¿Saben lo que hace cuando llegó esta señorita o este joven, Benito Martínez? ¿Saben quién es Benito Martínez? Él se llama Bad Bunny. Cuando Bad Bunny vino el 2022, más de 40,000 personas se abarrotaron a verlo y pagaron entradas entre 175 soles y 680 soles. Luego vino Carolina Giraldo. ¿Saben quién es Carolina Giraldo? Karol G. Ella vino en junio del 2022. Más de 30,000 personas entraron por entradas que estaban entre 173 y 863 soles. ¿Saben? El 2025 viene Isabel Mebarak. ¿Saben quién es? Shakira. Ya vayan ahorrando para que lo vayan a ver. Shakira viene el 16 de febrero del 2025 y las entradas están entre 194 soles y 795. ¿Por qué digo esto? He visto a gente, no sé, no creo que aquí, hacen colas y largas colas y se endeudan. ¿Para qué? Para ir a ver a sus ídolos. Y sus ídolos, mis hermanos, no derramaron sangre por ellos. Sus ídolos no dieron vida por ellos, ni mucho menos han dado el ofrecimiento de vida eterna. Y aquí nos estrujamos, aquí lloriqueamos, a veces nos sentimos mal para dar. Seamos como los macedonios. Padre, es un privilegio para mí dar y aquí está mi ofrenda. ¿Quieres dar? No vamos a pasar la bolsa. Ven el próximo domingo, después de la cena, ahí vas a dar. Si no, no vas a dar. Y si no estás dando, lo lamento mucho, mi hermano. Ruego que puedas poner tu corazón en el Señor, el único que ha dado vida eterna. Padre Santo, te alabamos por tu palabra. Señor, hay mucho que pensar y mucho, Señor, que tenemos que examinarnos. Y ruego que tú nos ayudes a ser dadores generosos, sacrificados, espontáneos, alegres. Y que todo nos lleve a la adoración. Eso es lo que tú buscas de tus hijos. Y pido, Señor, que hayamos sido retados a ello. En Cristo Jesús te pedimos. Amén.